Este es un mensaje del pastor John MacArthur, traducido y predicado en español para el mundo de habla hispana. Romanos capítulo 7. Y estamos estudiando los versículos 14 al 25. Y leeremos esos versículos en tan solo un momento para que tenga el flujo de este texto importante en particular. Un joven, más bien trivial y burlón, le preguntó a un predicador en un tono burlón: ¿dice usted que la gente no salva carga con un gran peso de pecado? Francamente, él dijo: no siento nada. ¿Qué tan pesado es el pecado? ¿5 kilos? ¿25 kilos? ¿40 kilos? ¿50 kilos? El predicador pensó por un momento y respondió amablemente: si colocaras un peso de 200 kilos sobre un cadáver, ¿sentiría la carga? El joven rápidamente dijo: claro que no, está muerto. A lo cual el predicador respondió para enseñarle el punto: el espíritu que no conoce a Cristo está igualmente muerto, y aunque el peso es grande, no siente nada. Pero quiero decirle que el creyente no es tan indiferente hacia el peso del pecado como lo es el incrédulo, sino que más bien, por otro lado, el creyente es hipersensible al pecado. Y habiendo venido a Jesucristo, sus sentidos son despertados a la realidad del pecado. Tal despertar comenzó en su salvación misma, y no es disminuida desde que Él ha sido redimido, sino que más bien continúa volviéndose intensa conforme crece y madura. Dicha sensibilidad motivó a un santo tan grande como Crisóstomo a decir: no temo a nada más que el pecado. Un incrédulo, cuando es confrontado por el mensaje de salvación por la gracia libre en Cristo, dijo: si yo creo en esa doctrina, que la salvación es libre y es una muestra de gracia y solo es un asunto de fe, si pudiera estar seguro de que puedo convertirme de una manera tan fácil, creería y entonces me llenaría de pecado. A lo cual el mensajero del Evangelio respondió: ¿cuánto pecado crees tú que se necesitaría para satisfacer a un verdadero cristiano? La respuesta a eso es: simplemente un poco es más de lo que podemos tolerar. Venir a Jesucristo trae el sentido de pecado al corazón y a la mente. Y yo creo que un verdadero cristiano siente ese peso de pecado de una manera en la que un incrédulo no lo siente en absoluto. Y en caso de que se pregunte si de hecho están muertos a ese peso, recuerde Efesios 2, versículo 1, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en delitos y pecados. Pero un verdadero cristiano se siente sensible al pecado, odia la maldad que está en él, no busca llenar su vida de pecado bajo la gracia, sino que más bien busca vaciar su vida de pecado. Es tan desagradable para él. Ahora, cuando usted ve el Nuevo Testamento, claro, el creyente se vuelve aún más sensible a eso. Encontramos, por ejemplo, en Efesios capítulo 4, versículo 30, que cuando pecamos, el Espíritu Santo es contristado, y no buscamos contristar o entristecer al Espíritu Santo. En 1 Corintios 9:27 encontramos que cuando estamos involucrados en pecado, nuestra vida se vuelve impotente. Eso es lo que hizo a Pablo decir que tengo este temor tremendo de que al predicar a otros yo mismo me convierta en alguien inútil. E inclusive el salmista dijo: la alabanza es apropiada para el recto. Como consecuencia, cuando estamos en pecado, descubrimos que inclusive somos inaceptables en nuestra alabanza a Dios, y ninguno de nosotros desea tener una alabanza inaceptable. Jeremías añadió en Jeremías capítulo 5, versículo 25, estas palabras incisivas: vuestros pecados han retenido cosas buenas de vosotros. Y ningún cristiano querría que la bendición de Dios le fuera retirada si realmente tuviera la oportunidad y la concentración de pensar en ello. Y además el salmista en el Salmo 51, cuando fue confrontado con su propio pecado, le pidió a Dios que le restaurara ¿el qué? El gozo de su salvación. En Hebreos capítulo 12 encontramos que cuando un creyente peca, es disciplinado por Dios. En 1 Corintios capítulo 3 encontramos que cuando un creyente peca, él es estorbado en su crecimiento espiritual, de tal manera que el apóstol dice:
no puedo alimentarlos con lo que me gustaría alimentarlos porque son tan carnales. En 2 de Timoteo 2:21, Pablo dice que debemos tener vidas puras para ser vasos aptos para el uso del amo, y entonces cuando el pecado está en nuestras vidas, hace que nuestro servicio sea limitado e inútil. En 1 Corintios 10 y 11 encontramos que el pecado en la vida de un creyente contamina la comunión, y esa es la razón por la que el apóstol dice, antes de que vengan a la mesa del Señor, asegúrense de que limpien su propio corazón delante de Dios. También encontramos que en 1 Corintios 11:30 y en 1 de Juan 5:16, y creo que también en Santiago capítulo 1, se hace la indicación de que un creyente en pecado está en peligro de perder su vida. Por no decir nada del hecho supremo de todos los hechos, de que 1 Corintios 6 dice, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es el templo de Dios? En otras palabras, si usted trae su cuerpo en contacto con el pecado, está deshonrando a Dios. ¿Quién de nosotros escoge entristecer al Espíritu Santo? ¿Quién de nosotros en la profundidad de nuestros corazones, como creyentes, realmente quiere entristecer al Espíritu Santo? ¿Quién quiere tener oraciones no contestadas? ¿O desea tener una vida impotente? ¿O quiere ofrecer alabanza inapropiada? ¿Quién de nosotros, cuando realmente miramos en las profundidades de nosotros mismos como personas redimidas, escoge no disfrutar de la bendición de Dios, que no disfrute del gozo, que se le quite el gozo, que enfrente disciplina en su vida, que el crecimiento sea estorbado, que el servicio sea limitado, la comunión sea contaminada y nuestra vida esté en peligro? ¿Quién de nosotros como creyentes anhela deshonrar a Dios? Por el contrario, como dijo el salmista en el Salmo 42:1, como el ciervo o el venado, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así mi alma anhela a ti, oh Dios. Y yo creo que cuando un individuo viene a Jesucristo, implantado dentro de ese individuo hay una nueva creación, una nueva naturaleza, una nueva esencia, un nuevo yo, un nuevo hombre. Y que el gran palpitar del corazón y la pasión y el clamor de esa nueva creación es un anhelo por las cosas de Dios. Y en contra de eso un resentimiento y odio hacia el pecado. Y ese de hecho es el espíritu del apóstol Pablo, conforme escribe nuestro texto, obsérvelo, comenzando en el versículo 14. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Porque lo que hago, no lo entiendo. Pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien. Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal esté en mí. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. Pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Ahora, ahí está un hombre en conflicto en ese texto. Un hombre en conflicto serio. Ahí está un hombre en ese texto que aborrece el pecado, que odia el pecado, que desprecia el pecado, y que ama la justicia, y que anhela la ley de Dios. Este no puede ser un hombre no redimido, porque según nuestro Señor en Juan capítulo 3, los no redimidos aman las tinieblas y odian la justicia. Este es un hombre que ama la justicia y odia el pecado. En el Salmo 119, y me voy a estar refiriendo a ese Salmo, así que le ayudaría a marcarlo en algún lugar en su Biblia. Vamos a estar ahí unas cuantas veces, pero en el Salmo 119, 104, encontramos una afirmación muy parecida en un versículo simple, y aquí el salmista, de manera maravillosa, reflexionando en la palabra de Dios, dice, a través de tus preceptos obtengo entendimiento, por lo tanto odio todo camino falso. Ahí está la esencia del hombre redimido, que anhela el entendimiento de la palabra de Dios, que anhela el cumplimiento de la palabra de Dios y que odia todo camino falso. Thomas Watson, el maravilloso hombre de Dios de la era puritana, en su libro tan importante llamado El cuerpo de divinidad, dijo esto, y cito, una señal de santificación es una antipatía hacia el pecado. Un hipócrita puede dejar el pecado, sin embargo, amarlo
como una serpiente, cambia de piel, pero mantiene su aguijón. Pero una persona santificada puede decir que no solo deja el pecado, lo odia. Dios ha cambiado tu naturaleza y te ha hecho como una hija de un rey, toda gloriosa por dentro. Él te ha vestido de la coraza de la santidad, en contra de la cual se puede disparar, pero nunca puede ser traspasada. Fin de la cita. Entonces hay una lucha. Y yo creo que la lucha nos es presentada aquí en Romanos capítulo 7, un pasaje clásico describiendo un retrato vívido, incisivo, del dolor del pecado que mora en la vida de un cristiano. Ahora, necesita recordar que en el 7º capítulo de Romanos, Pablo básicamente está hablando del lugar de la ley. Y él está tratando de demostrar que debido a que él predica salvación por la gracia a través de la fe, no significa que no ve lugar para la ley. Esto no es decir a los judíos que estiman la ley que él no la estima. Él simplemente está dándole su función apropiada. Y su función apropiada no es salvar a la gente o santificar a la gente, sino convencerlos de pecado y mostrarles, como indica el versículo 13, la pecaminosidad excesiva del pecado. Y él está señalando que inclusive como un creyente, la ley continúa teniendo la función de demostrarle al cristiano la pecaminosidad excesiva del pecado. Cuando él ve la ley de Dios, la cual su corazón anhela cumplir, y en comparación ve el pecado en su vida, él ama la ley y odia el pecado. Ahora, en medio de este conflicto, encontramos cómo derrama el corazón el apóstol Pablo en primera persona. Yo, mí. Este es su testimonio y el nuestro también. Y el testimonio de su propia lucha espiritualmente con el pecado que mora en él es dado en 3 lamentos. Es un pasaje muy triste. Es un pasaje lleno de tristeza. Es un pasaje muy incisivo. Porque no es con frecuencia que encontramos este tipo de perspectiva de la lucha del apóstol Pablo. Y no es con frecuencia que él lo repite tantas veces. De hecho, conforme leí eso, probablemente notó la repetición del texto. Hay 3 lamentos, y los 3 básicamente dicen lo mismo. Él lamenta su situación, él llora por ella. Su corazón está triste por ella, él está quebrantado por ella. Y cada lamento tiene 3 partes. La condición en la cual se encuentra a sí mismo, la prueba de esa condición y la fuente de esa condición. Observe el primer lamento a manera de repaso. Lo vimos la semana pasada, versículos 14 al 17. La condición está en el versículo 14, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. La ley es espiritual, esto procede del Espíritu Santo. Es activada por la mente y el corazón y la voluntad de Dios. Es santa, justa y buena, dice el versículo 12. Pero yo, en contraste, no soy espiritual. La ley es espiritual y yo no soy espiritual. Ahora dice usted, ¿puede un cristiano decir eso? Sí, en una perspectiva. Esa es una perspectiva que debemos tener apropiadamente de nuestras propias vidas. No somos todo lo que debiéramos ser, ¿verdad? La ley de Dios es espiritual, pero nosotros somos carnales. No somos espirituales, somos carnales. Y aquí él está viendo la batalla, él está viendo su humanidad. Él no está hablando acerca de todo lo que es renovado en él está hablando acerca de lo que no es renovado en él. Su humanidad todavía está ahí y lo ve cara a cara. Y lo ve al rostro. Él se encuentra a sí mismo vendido bajo el pecado. Él lo dice en el versículo 23. Él es llevado en cautividad a la ley del pecado que está operando en sus miembros. Él se encuentra a sí mismo todavía siendo victimizado por el pecado, aunque él es redimido. Esta es su condición de lucha. De hecho, en Filipenses capítulo 3, versículo 12, Pablo lo dice de esta manera. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si puedo asir aquello para lo cual fui también nacido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no considero haberlo alcanzado ya. En otras palabras, no he llegado ahí. Pero esto hago, olvidando lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está por delante. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Lo que él está diciendo es, yo sé que no he llegado ahí. Y eso es todo lo que tiene aquí en Romanos 7. Es un reconocimiento de lo que él no es una perspectiva. No es todo lo que podría ser dicho acerca de él, pero es algo que podría ser dicho acerca de él. No es todo lo que podría ser dicho acerca de mí, el decir que no soy espiritual, pero es verdad acerca de mí el decir que no soy espiritual. No he llegado a ser de manera total lo que seré, ¿verdad? Es una perspectiva no técnica, es una perspectiva, es la misma perspectiva que hizo a Pablo decir, yo soy el primero de los pecadores, 1 Timoteo 1:15. ¿Y qué es lo que usted dice que da esa perspectiva? Bueno, escuche con mucha atención. Es un entendimiento de la ley pura, santa, justa, buena de Dios.
Y cuando usted se ve a sí mismo a la luz de esa ley, usted está muy consciente de cuán pecaminoso es usted. Ahora, cuando usted ve a un cristiano, que se llama a sí mismo un cristiano, y parece estar muy contento con su condición espiritual, y quieren asegurarse de que usted sepa cuán santos son y cuán piadosos son, eso no le indica a usted que de hecho son santos, sino que más bien no entienden la palabra de Dios. Esa es evidencia no de su santidad, sino una evidencia de su ignorancia de la palabra, de la ley santa de Dios. Porque entre mejor entendemos la perfección infinita de la ley santa de Dios, mejor entenderemos nuestra propia imperfección, ¿verdad? Y entonces quiero decirle que lo que tenemos en Romanos capítulo 7 no solo es el testimonio de un cristiano, sino de uno muy maduro, y uno con mucho entendimiento, y uno muy espiritual. Después de darnos la condición en el versículo 14, Él nos da la prueba en el versículo 15. Aquí está la prueba de que Él todavía no es todo lo que debería ser, que Él es carnal, porque lo que hago no lo entiendo, o no lo amo, o no escojo hacerlo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Ahora esa es la prueba. La prueba de que todavía soy carnal es que estoy frustrado, porque veo la gloria infinita de la ley de Dios, veo la santidad magnífica de su estándar y no puedo vivir conforme a ese estándar. Y no estoy satisfecho con qué tan lejos he llegado, solo estoy insatisfecho por lo lejos que estoy de ese estándar. Esa es una perspectiva muy madura. Es algo muy inmaduro pensar que usted realmente ha llegado al máximo nivel de espiritualidad. El apóstol Pablo dice, no lo he alcanzado, no he llegado a eso, sino que prosigo a la meta. Veo la meta y me estoy moviendo, no estoy ahí. Esa es la humildad que viene de una percepción espiritual correcta. En lugar de congratularnos a nosotros mismos acerca de cuán santos somos, si realmente entendemos la ley de Dios, vamos a vernos a nosotros mismos quedando cortos de ella. Y ahí es donde Él está. Y esa es la razón por la que de nuevo esto nos lleva de regreso al quebrantamiento y a la humildad que caracteriza al verdadero seguidor del Salvador. Y después Él habla de la fuente, porque si usted dice, bueno, Pablo, tú eres salvo, tú eres redimido, digo, ¿de dónde viene esto? Versículos 16 y 17 nos dan la respuesta. Y si lo que no quiero esto hago, apruebo que la ley es buena. No hay nada de malo con la ley, porque no la pueda guardar, no quiere decir que está mal. ¿Cuál es tu problema, Pablo? De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Ahora mi condición es que estoy en una lucha. La prueba de ello es que no siempre hago lo que quiero hacer, y algunas veces lo que realmente no quiero hacer en lo más profundo de mi ser. Y la fuente de todo esto es el pecado que está en mí. Y ahora el yo y el mí en el versículo 17 se vuelven técnicos. Él dice yo en el versículo 14 de manera muy general, yo soy carnal. Pero ahora Él se asegura de que entendamos lo que Él quiere decir en el versículo 17. Ya no soy yo, y el ya no, ¿se acuerda? Hablamos de eso, de uketi, ya no más desde cuándo, desde la salvación, desde que he sido salvo. Ya no soy yo el verdadero yo, el yo renovado, el yo recreado, el que hace eso, sino que el pecado que mora en mí. Y entramos en eso a cierto detalle. El yo entonces se vuelve un término técnico. Ahora, ¿cuál es el conflicto? El conflicto en la vida de un creyente es un conflicto entre una nueva creación que es santa, la cual está creada para la eternidad, la cual es la simiente eterna, la cual no puede pecar, y eso está en usted, ese es el verdadero usted, ese es el usted básico, el usted recreado. El conflicto es entre ese redimido usted y su mortalidad no redimida, su humanidad no redimida, la cual todavía está presente. Y ahí es donde yace su lucha. Y ese es su lamento. Y yo creo que todo hijo de Dios que realmente está caminando en obediencia con la mente del Salvador, lamenta la realidad de su pecado. Yo veo al creyente en 1 Juan 1, 8 al 10, que no niega su pecado, sino que ¿qué? Confiesa su pecado. Lo oigo en el Salmo 38, 18, diciendo, porque yo declararé mi iniquidad, lamentaré mi pecado. Lo oigo en el Salmo 97, 10, vosotros que amáis a Jehová, aborreced el mal. Yo creo que la persona verdaderamente regenerada odia el pecado y enfrenta el hecho de que, aunque él ha sido recreado, y hay una nueva naturaleza ahí, esa nueva naturaleza todavía está encerrada, por así decirlo, en humanidad, y ahí yace la lucha. Entonces, aunque somos redimidos, el pecado se aferra a nuestra carne, nuestra mortalidad, nuestra humanidad no redimida, y esto evita que veamos el cumplimiento del anhelo profundo del corazón que anhela la perfección de la ley de Dios.
Algunas veces esto no solo se manifiesta antes de que usted peque, sino que se manifiesta después, y se manifiesta en su culpabilidad y en su sentido de tristeza y en su sentido de contrición. Veamos el segundo lamento, y es simplemente como el primero. Versículo 18. El patrón aquí es idéntico. Aquí viene la condición. Y yo sé que en mí. Ahora, ¿de qué en mí estás hablando? ¿Simplemente el tú general, el tú entero, el tú nuevo, la creación nueva? No, en mí. ¿Qué parte de mí? ¿Mi qué? Esto es mi carne. Y aquí él habla en términos técnicos. Él no quiere que perdamos la distinción que acaba de hacer en el versículo 17, de que no es realmente él, es el pecado que mora en mí. Y después en el versículo 18 él dice, el pecado mora en mi carne. Entonces no es realmente yo, no es el nuevo yo, no es el yo recreado, no es el divino, no es la naturaleza divina, la naturaleza incorruptible implantada en mí, no la simiente eterna que no puede pecar. No es ese yo, es mi carne. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien. No ve ninguna cosa buena en mi humanidad no redimida. Y entonces él dice en mí, pero él particulariza ¿qué parte? Esto es, en mi carne. Y ahí, creo yo, lo ubica en términos del lugar del pecado. El pecado se encuentra en la carne. Y como hemos dicho antes, y lo vuelvo a decir, que la carne es nuestra humanidad. No es necesariamente en sí misma, y por sí misma no es necesariamente mala, pero ahí es donde el pecado encuentra su base de operación. Y podría expresarlo de esta manera. Pablo limita el área de corrupción en el creyente a la carne, a la mortalidad no redimida. Esa es la razón por la cual, amados, cuando ustedes mueren y dejan este cuerpo, ningún cambio necesita ser llevado a cabo para que usted entre a la gloria eterna, porque todo lo que usted necesita para estar listo no es el que se le añada algo a usted, sino que se le quite algo a usted. Y entonces él limita el área de pecado al estado caído de su mortalidad no redimida. Ahora note, si es tan amable, que él dice, esto es en mi carne. Él ya no está en la carne, como descubriremos en el capítulo 8, versículos 5 al 8, sino que la carne está ¿qué? En él, todavía está ahí. Y por cierto, la gente no salva, solo son carne y nada más. Ahora, la prueba de esta condición es dada en el versículo 18 de nuevo. Y esta es una canción triste, y esa es la razón por la que él lo lamenta una y otra vez. Observe el versículo 18. Aquí está la prueba, a la mitad del versículo. Porque, en otras palabras, lo voy a demostrar. El querer el bien está en mí. En otras palabras, hay algo en mí que quiere hacer lo que está bien, pero no el hacerlo. Ahora, por favor, no lo malentienda aquí. Él no está diciendo, no puedo entender, no sé cómo hacer algo correcto en ningún momento, porque eso no es verdad. Sino lo que él está diciendo es, no lo puedo hacer al grado que mi corazón lo quiere hacer. ¿Se da cuenta? ¿Lo entiende? No lo puedo llevar a cabo de la manera en la que lo quiero hacer. Si usted ve su propia vida cristiana y ve el flujo de crecimiento, creo que si usted se sienta y es honesto al respecto, aunque puede ver crecimiento en su vida cristiana, usted va a tener un mayor odio hacia su pecado ahora de lo que usted tuvo mucho tiempo atrás, cuando usted estaba muy atrás en la línea del crecimiento y realmente no entendía lo serio que era el pecado. Y si usted no hubiera tenido una comprensión tan grande de la majestad y la santidad de Dios y la pureza infinita de su santa palabra, como puede ver, y así también escala su sensibilidad al pecado. Y aunque hemos sido instruidos y afirmamos de nuevo que el crecimiento espiritual involucra la frecuencia decreciente de pecado, junto con la frecuencia decreciente de pecado, hay una sensibilidad que se incrementa al pecado. Y esa es la experiencia de Pablo. La voluntad está presente en mí. El verdadero yo, en la profundidad de mi ser, anhela hacer lo que Dios quiere, pero no puedo hacer lo que yo quiero como lo quiero hacer. Y después en el versículo 19, él dice de manera semejante lo que dijo en el versículo 16, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Lo quiero, simplemente no lo puedo hacer. Y sabe una cosa, si usted mira hacia atrás, por ejemplo, en el Antiguo Testamento, y usted ve a David, y usted encontrará a David como un amigo de Dios, ¿verdad? Un cantante dulce de los salmos de Israel, un hombre maravilloso de Dios, exaltado. Jesucristo es glorificado al ser llamado el Hijo de David, ¿no es cierto? Es maravilloso, maravilloso. Sin embargo, si usted lee el Antiguo Testamento, usted no va a encontrar a ningún escritor en el Antiguo Testamento quien está más abrumado, quien muestra más tristeza, quien es más sensible a su pecado que David.
Es David quien clama a Dios a lo largo de los salmos, particularmente el Salmo 32 y 51, pero no solo esos salmos. Quien clama a Dios por misericordia. Quien clama a Dios por misericordia. Quien clama a Dios por compasión en medio de su pecaminosidad. Y fue David quien estaba tan cercano al corazón de Dios que cualquier pecado en su vida se volvió causa de que él tuviera un corazón quebrantado. Entonces, la lucha aquí, para mí, de manera evidente, es la lucha del hombre regenerado. La gente no salva, ni siquiera entiende este tipo de actitud. Después él viene de nuevo a la fuente en el versículo 20. La condición, la prueba y la fuente. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino que el pecado que mora en mí. Exactamente lo que él dijo en el versículo 17. Ya no soy yo. ¿Qué quieres decir ya no más? Ahí está ese ya no más de nuevo. ¿No más desde cuándo? ¿Desde qué? La salvación antes de la salvación, como usted sabe, la gente no salva. No puede estar en este capítulo porque no hay ya más para ellos. No hay ya más. Nunca hubo un cambio. Nunca ha habido un momento en el que las cosas han sido diferentes. ¿Qué es lo que el no más significa en un incrédulo? No hay un no más. Siempre ha sido igual. Pero desde que él es redimido, hay un no más. Y desde esa redención es no más que el yo recreado, el verdadero yo está haciendo esas cosas, sino el pecado que mora ahí. Y entonces peleamos, dice Pablo, y perdemos. Y las pérdidas parecen ser mucho más abrumadoras debido a la perfección de la ley santa de Dios. Entonces, si tan solo puedo ir hacia atrás y añadir algo a su lista que quizás han estado acumulando a lo largo de Romanos 5, 6 y 7, añada esto a su lista de resultados de la justificación por la fe. El primero que vimos en el capítulo 5 fue la seguridad. El segundo que vimos en el capítulo 6 fue santidad. Y después en el capítulo 7 vimos libertad, fruto y servicio. Y un cuarto en este capítulo es sensibilidad al pecado. Ese es un resultado de la justificación. Pablo todavía está hablando de la doctrina de la justificación por gracia a través de la fe, y uno de sus resultados es una sensibilidad incrementada al pecado. Ahora, en este punto, usted podría pensar, Pablo se va a dar por vencido. Y él ya presentó el punto, ¿verdad? Él es, en cierta manera, como yo, él profundiza en el punto, pero veamos el tercer lamento. Y este es simplemente como el resto. Pero esta es una manera en la que podamos entender el punto, ¿no es cierto?, de cuán triste está él. Y por eso lo repite una y otra vez. Y aquí vienen las mismas tres cosas. Primero la condición, versículo 21. Así que, queriendo hacer yo el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Ahora aquí regresamos a la misma condición. Él dice, hallo esta ley. Y mediante eso él quiere decir un principio. Él está usando la palabra ley. De nuevo, es una figura de dicción. Y entonces se queda con ese término. Está la ley de Dios, y ve otra ley, él dice, otro principio, otro estándar que demanda cosas de mí, otra ley inflexible que me lleva a la conformidad. Ve otra ley en mí, otro principio operando, otra fuente de mandamientos, otro estándar. Queriendo yo hacer el bien, el mal está en mí. Literalmente, el mal yace cerca, está a la mano, está ahí, está luchando contra todo pensamiento bueno, contra toda buena intención, contra todo motivo bueno, contra toda palabra buena, contra toda obra buena, contra todo acto bueno. No está lejos, no está a distancia, nunca ha sido erradicada, como algunos teólogos nos dicen, que usted llega al punto en el que su naturaleza de pecado es erradicada, y después dicen, a partir de ahí usted no peca, simplemente usted comete errores. Pablo dice, está ahí, está a la mano. No es el verdadero yo, hombre, pero no está tan lejos. Y la condición es una, de nuevo, de conflicto. Y después la prueba, versículo 22. ¿Cómo puedes probar esto de nuevo? Bueno, según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. Ese es un lado del conflicto. En su hombre interior, él se deleita en la ley de Dios. Y de nuevo, lo llevo al Salmo 119, el cual creo que es el mejor paralelo del Antiguo Testamento de Romanos 7. No sé si alguien ha dicho esto antes, pero me gustaría sugerir eso. Salmo 119, 77. Vengan a mí tus misericordias para que viva. Escucha esto. Porque tu ley es mi delicia. Y bien podría ser que Pablo tenía eso en mente en ese mismo pasaje.
Y cuando él dice, según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios, él está afirmando el corazón del salmista. En el Salmo 119, versículos 111 y otros, pero simplemente ve el 111. Por heredad he tomado tus testimonios para siempre, porque son el gozo de mi corazón. De nuevo, su deleite. En el versículo 20 de ese mismo salmo hay otro. Quebrantada está mi alma de desear tus juicios en todo tiempo. ¡Oh, qué versículo tan tremendo! Mi corazón, de hecho, se quebranta ante el anhelo que tiene por tus ordenanzas en todo tiempo. ¿Y cuál es la marca del hombre verdaderamente espiritual en el Salmo 1, 2? En la ley de Jehová está, ¿qué? Su delicia, y en su ley medita de día y de noche. El hombre regenerado se caracteriza por un amor por la palabra de Dios, un amor por la ley de Dios, un deleite en esa ley, según el hombre interior. Ahora quiero que observe esa frase, según el hombre interior. Realmente dice, desde la profundidad de mi corazón, ese es el significado. Desde la parte más profunda de mí y la parte más profunda de él, el fondo de su corazón, el hombre interior, el hombre interno, el verdadero hombre interno tiene hambre y anhela y se deleita y ama la ley de Dios. El gozo más profundo, la expresión más genuina de su persona es deleitarse en la ley de Dios. Yo creo que el hombre interior o el hombre interno es esa naturaleza renovada, redimida. Y aunque Pablo le dice a los Corintios, aunque el hombre exterior se va desgastando, el hombre interior está siendo ¿qué? Renovado de día en día. 2 Corintios 4:16. Y somos fortalecidos con poder por su Espíritu, Efesios 3:16. Y el Espíritu lleva a cabo su obra en el hombre interior. Ese es el área de la nueva creación. Ese es el verdadero yo, el centro de la personalidad redimida. Pero entonces la prueba del conflicto nos lleva al versículo 23. Pero veo otra ley, otro principio. ¿Y dónde está esta? ¿En dónde está? ¿Está en qué? En sus miembros. ¿Y qué dijimos que eran los miembros? Son los factores humanos, los factores corporales, la carne, la humanidad, la mortalidad no redimida. Y su uso de los términos es completamente coherente. Entonces él ve en el versículo 23 otra ley, y esta ley no está en su verdadero yo, en su yo más profundo, su hombre interior. Está en su hombre exterior, ¿verdad? Está en sus miembros, en su humanidad. Y se rebela contra la ley de mi mente. Y la ley de su mente es lo mismo que aquello que es la ley de Dios, aquello que es el hombre interior. Entonces la mente se equipara con el hombre interior. Y él ve esa rebelión, esa guerra, y algunas veces él confiesa que la ley en mis miembros gana la ley de mi mente, y de esta manera me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Él hace una distinción muy clara. Escuchen, amados, si este fuera un incrédulo aquí, la ley de su mente estaría tan putrefacto como la ley de sus miembros, porque la mente carnal está en enemistad contra Dios. Pero su mente, la cual es su hombre interior, su yo más verdadero, su creación redimida, anhela la ley de Dios y está en guerra contra la ley de sus miembros, los cuales, claro, como dijimos, se refiere a su humanidad. Y observe de nuevo el versículo 23. A veces la batalla va en favor de la ley de sus miembros, y escuche esto, lo lleva a la cautividad. Escuche, eso tendrá que ser una persona redimida, porque la gente no redimida no puede ser llevada cautiva. ¿Por qué? Porque ya están ahí. Pero cuando el pecado gana la victoria en la lucha espiritual, entonces el creyente es llevado en cautividad a ese pecado y se vuelve cautivo a ese pecado. Y entonces él vuelve a demostrar la condición en el versículo 21 y después la prueba. El conflicto entre la ley de su mente, la cual es su hombre interior anhelando las cosas de Dios, y la ley en sus miembros. Y mantenga en mente que de manera coherente a lo largo del capítulo 6, versículos 12, 13 y 19, capítulo 7, versículo 5, y a lo largo de esta parte de esto, en todos esos lugares, él siempre coloca al pecado en los miembros. Las partes corporales es a lo que se refiere. Eso no solo significa la carne, eso significa la mente, los pensamientos, las emociones, todo lo que va con nuestra humanidad. Y hay una guerra llevándose a cabo. Ahora quiero que regrese al Salmo 119, y no sé si alguna vez ha notado esto acerca del Salmo 119, pero ve al salmista teniendo la misma guerra, y quiero mostrarle eso. Regresemos en donde nos quedamos, Salmo 119, 20, y quiero retomar ese gran versículo, y después quiero llevarlo a lo largo del Salmo, quizás 10 o 12 versículos, y son muy breves, pero siga de cerca. Quebrantada está mi alma, es un
Lenguaje muy intenso. Quebrantada está mi alma de desear tus juicios en todo tiempo. Oh, dice usted, esa es una persona espiritual con ese tipo de anhelo que quebranta su corazón por las cosas de Dios. Después vea el versículo 70. Se engrosó el corazón de ellos como sebo del orgulloso. Mas yo en tu ley me he regocijado. Vaya al versículo 81. Desfallece mi alma por tu salvación, mas espero en tu palabra. Desfallecieron mis ojos por tu palabra, diciendo, ¿cuándo me consolarás? Porque estoy como el odre al humo, pero no he olvidado tus estatutos. Me estoy secando, necesito tu ley. Desesperadamente me siento tan aislado de ella. Y aquí está este corazón anhelando la ley de Dios, versículo 92. Si tu ley no hubiese sido mi delicia, ya en mi aflicción hubiera perecido. Versículo 97 lo resume. Oh, cuánto amo yo tu ley. Todo el día es ella mi meditación. Versículo 113. Aborrezco a los hombres hipócritas, mas amo tu ley. Tan vívido. Versículo 131. Mi boca abrí y suspiré. Dices, ¿ha estado corriendo por mucho tiempo? No, porque deseaba tus mandamientos. ¿Ha experimentado usted eso? Esa es un hambre profunda por el mandamiento. Usted no duda acerca de la espiritualidad de este hombre. Versículo 143. Aflicción y angustia se han apoderado de mí, mas tus mandamientos fueron mi delicia. Versículo 163. La mentira aborrezco y abomino, tu ley amo. Versículo 165. Mucha paz tienen los que aman tu ley, y no hay para ellos tropiezo. Versículo 174. He deseado tu salvación, oh Jehová, y tu ley es mi delicia. Ahora ya para cuando usted llega al 174, usted se dice a sí mismo, este hombre es tan espiritual, tú sabes, es intimidante. Y usted literalmente se desmaya por el último versículo en el Salmo. ¿Qué dice? Yo anduve errante como oveja extraviada, busca a tu siervo, porque no me he olvidado de tus mandamientos. Dice usted, espera un momento, este hombre realmente está en la cima. ¿Qué estás haciendo al terminar así? ¿Sabe usted lo que él dice? Amo tu ley. Y al final él dice, pero me he desviado. Como puede ver, él estaba exactamente en donde Pablo estaba, ¿no es cierto? Mismo conflicto. No es diferente. Ahora regresemos a Romanos 7. ¿Cuál es la fuente? La prueba está en la primera parte del versículo 23, donde dice, pero veo otra ley en mis miembros, que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. ¿Cuál es la fuente? Bueno, está ahí, en ese mismo versículo. Que me lleva cautivo a la ley ¿de qué? Del pecado que está en mis miembros. ¿Por qué peca usted? ¿Por qué peca usted? ¿Porque Dios no hizo un buen trabajo cuando lo salvó usted? ¿Porque su nueva naturaleza no está completa? ¿Porque no está preparado para el cielo todavía y todavía tiene que ganarse su derecho de entrar? No. ¿Por qué peca? ¿Por qué? Porque el pecado todavía está en usted, en su humanidad. Y tiene que ser un creyente porque los incrédulos no son llevados cautivos al pecado, ya están ahí. Y sus miembros,